Benjamín Solari Parravicini, el denominado Nostradamus argentino, por el recordado Fabio Serpa, que ya no está entre nosotros, que se refería de esta manera a este profeta nacido en las tierras de la República Argentina, allí por el año 1898, más precisamente el 8 de agosto de aquel año. Este hombre al cual en este canal a continuación te invito a quedarte, porque vas a ver, a escuchar y a comprender a este misterioso y aclamado profeta de nuestro país, con todas las letras y con todos los números, que ya mismo traigo acá a continuación. Esto es Numerología y Tarot. Mi nombre es Max. Para los que me conocen, le doy la bienvenida a todos los suscriptores de este canal. Y si no me conoces y me estás escuchando y ves qué es esto aquí, bueno, aquí te voy a plasmar en números, en fechas, en datos, de qué se trata la figura de este hombre que se hizo mundialmente conocido allá por aquel famoso 11 de septiembre, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas de New York, y esa fue quizás el salto a la atención mundial de Benjamín Solari Parravicini. Quédate que continuamos. Muy bien, gente, bienvenidos a todos. ¿Quién es Benjamín Solari Parravicini? Este hombre en el cual este canal, a través del tarot también y otras herramientas, hemos estado analizando un poco estas profecías. Bueno, Benjamín Solari Parravicini nació, repito, el 8 del 8 de 1898. ¿Le suenan muchos números 8 en esa fecha de nacimiento? Bueno, atento a eso porque ya continuaré. Vamos a los datos específicos. ¿Quién fue? Bueno, Benjamín Solari Parravicini, más allá de ser recordado por sus famosas psicografías, con todas sus profecías que se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo, fue ante todo también un artista plástico. Fue dentro de todo, bastante exitoso en su incursión como artista. De hecho, recibió incluso hasta las mismas felicitaciones del presidente argentino Marcelo T. de Alvear por aquellos años. También, entre otras cosas, recibió una medalla de oro en Bélgica del rey Alberto I, quien, además de todo, compró una de sus obras. Y entre otras cosas, en Argentina no solamente fue artista plástico, sino que también fue profesor. De hecho, fue profesor en el Liceo de España de Buenos Aires y fue director, creo que, aquí lo tengo anotado, director de arte y ayuda social del Banco Municipal de Préstamos. Bueno, tiene mucho que ver toda esta información con Benjamín Solari Parravicini, que era allá alrededor de entre 1936 y 1972, comenzaría toda una etapa en donde empezaría a tener, por supuesto, estas revelaciones. Era un hombre que decía que oía voces y entraba en un estado de trance en el cual comenzaba a dibujar lo que son esos famosos gráficos llamados psicografías, en donde acompañaba con textos de profecías que a lo largo del tiempo se han ido cumpliendo, ¿no? Bueno, entre otras cosas, él siempre mencionaba que tenía contacto con el reino de lo angelical, de lo divino, de lo místico, con ángeles, con duendes, con hadas. Entre otras cosas, por supuesto, él decía que hablaba y hacía sus psicografías bajo el mandato de su ángel de la guarda, también de Fray José de Aragón y de otras personalidades incorpóreas. Esto pasó entre 1936 y 1972 mayormente. Y entre muchas de las cosas que Benjamín Solari Parravicini, este misterioso hombre, pudo develar con el tiempo, miren todo lo que fueron los datos a lo largo de casi no sé cuántos años de profecías cumplidas. Por ejemplo, predijo la llegada de la televisión, predijo también la carrera espacial, las comunicaciones por satélite, la fertilización in vitro, predijo también que el primer terrestre en llegar al espacio sería un perro, predijo la llegada, no se sabe muy bien si de Fidel Castro o de el Che Guevara a Cuba, también el famoso atentado a Kennedy en los Estados Unidos, en Argentina la guerra de las Malvinas y luego la caída de la dictadura. Entre otras cosas también, predijo la ocupación de Francia y la liberación luego por los aliados. También los atentados a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, increíble. El fin de la Segunda Guerra Mundial, por si fuera poco también, la renuncia del Papa Benedicto y la elección de Francisco, el Papa argentino. Y bueno, en 2001, allí con lo que sucedió con las Torres Gemelas fue impresionante. La caída de las Torres Gemelas fue una profecía impresionante. Y lo último de todos, por si te parece poco, este hombre, también a través de una de sus psicografías, predijo la situación del coronavirus en el mundo. Algo increíble también. Bueno,
Dicho todo esto, toda esta introducción que he hecho de Benjamín Solari Parravicini, yo acá traigo mi marcador porque vamos a empezar hablando de números. Bueno, primero y principal, como dije anteriormente, Benjamín Solari Parravicini fue un artista y un profesor, ¿no? Fue artista y fue profesor. Acá yo me encuentro en su numerología, porque yo voy a comenzar poniendo unos números. Primero voy a poner las letras de Benjamín, B, J, S, Benjamín Solari Parravicini, vamos a poner así, ¿no? O vamos a poner, bueno, estas van a ser las iniciales de él, o las letras que yo lo interpreto, ¿no? Y aquí vamos a poner la fecha de Benjamín Solari Parravicini, 8 del 8 de 1898. Impresionante esos números que acá están viendo, ¿no? Bueno, primero y principal, hay un número clave en su propósito de vida y de existencia que tenía que ver con la comunicación. Acá lo vas a escuchar y lo vas a conocer como nadie. Te voy a mencionar también cosas que dijo una de su sobrina nieta, más precisamente creo que se llama Marcela Podestá Costa. Habló de él cómo era en aquellos tiempos. Ella tenía 21 años cuando él falleció, si tengo entendido en lo correcto. Bueno, hay un número clave que es el número 3, el número de la Trinidad, que aparece como propósito en el camino y en la numerología de Benjamín Solari Parravicini. Y este número tiene mucho que ver con la comunicación y tiene que ver sobre todo con la creatividad y la expresión de tipo artística o comunicativa, que es precisamente lo que Benjamín Solari Parravicini hizo. Él era un artista plástico y a la vez eso es fundamental en él, ¿no? El comunicar, el transmitir y el expresar. Otra de las cosas que decía esta sobrina, Marcela Podestá Costa, es que a él le gustaba mucho salir también en ciertos momentos. Era un hombre que le gustaba por momentos juntarse, salir, tenía una vida nocturna, le gustaba la vida nocturna, muy típico de esta vibración también, pero a la vez era un hombre muy casero. Por otro lado, tenía un costado que él amaba estar en su casa y le gustaba muchísimo también estar en su casa. Y esto tiene que ver con otro número que está en la numerología clave de Benjamín Solari Parravicini. Si nosotros analizamos estos números que están en su fecha de nacimiento, nos vamos a encontrar con datos increíbles, que quiero arrancar por ahí, ¿no? Pero no me quiero ir muy por las ramas. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar a ver algo que yo dije, bueno, a ver, veo los datos de este hombre, claro, muchas de sus cosas marcadas en su numerología sin ningún lugar a dudas. Pero hay algo increíble y tiene que ver con su fecha de nacimiento. Acá prestemos atención a esto. Acá hay hablando de los ángeles, hay una secuencia angelical presente en la numerología de este misterioso hombre. Traigo la pizarra, miren esto. Sumemos los dígitos de su fecha de nacimiento. 8 del día, más 8 del mes, más, sumemos los dígitos 1898. 1 y 8, 9, y 9 y 18, y 8, 26. 26, si sumamos 2 y 6, porque se reduce el año, 2 más 6 nos da un 8. ¿Qué significa? Que hay una triple conjunción, hay una secuencia numérica 888, que tiene muchísimo que ver con su vida. De hecho, les digo alguna cosa. Por ejemplo, él vivió, acá yo lo tengo anotado, él vivió ya de grande, en la calle México al 800. Eran 8 hermanos. Esa es otra de las cuestiones claves de su vida. Y por si fuera poco, el número 8 tiene que ver con muchos aspectos. Una de ellos, bueno, tiene que ver todo el campo de la economía, del dinero, que es justamente la casa 8 con la que él nace vacía, por lo cual su sobrina dijo que él era alguien que no le interesaba el dinero. Pero Benjamín Solari Parravicini, les cuento esto, su padre fue diputado nacional. El 8 es el número del político y nace en su camino de vida como parte de su vida. Y por otra cosa, él vivía en una mansión, la casona, nació en una familia aristocrática de dinero. Por lo tanto, el dinero, marcado estos números 8 en su vida y en su camino de vida, estaban presentes. El dinero era algo que a él no le faltaba, por lo cual no le importaba, no se preocupaba, porque era la típica persona justamente que el dinero para él no era una preocupación y pudo dedicar mucho de su vida a la parte artística, a su parte creativa y a todo esto, sin tener que estar excesivamente o ni siquiera preocupado por el tema económico y de dinero. Pero acá hay un número 888. ¿Y saben una cosa? Justo cuando él estuvo, digamos, complicado, previo a su muerte, las horas anteriores, nos encontrábamos en el día 12 de diciembre de 1974. Si nosotros sumamos 1974, nos da un 21, que es un 3. Si sumamos 1 y 2, 12 del 12, mes 3, día 3, nos encontramos con el famoso código de los maestros ascendidos, de lo que reciben información desde planos superiores, el 333, otra secuencia maravillosa con la que él dejaría prácticamente en horas siguientes su vida,
es decir, fallecería el día 13, que también tiene que ver en el tarot con la muerte y el renacimiento, y a partir de allí nacería el famoso mito de Benjamín Solari Parravicini, que con los años se iría manifestando. Hagamos esto, sumemos día, mes y año, nos va a dar 8 y 8, 16 y 8, 24. Hacemos 2 más 4, llegamos a un 6. 6 era no solamente el número de su camino vital en esta existencia, sino que también era el número que lo marcaba su vibración de alma. ¿Qué significa? ¿Qué es el número 6 en numerología? Es el número del profesor, del maestro, del que educa, es el número del que ama, el que tiene un contacto muy profundo con la familia, con los padres, pero sobre todo con el hogar, con la casa, el que ama estar en casa, el que ama sentirse protegido en su nido. Esto tiene muchísimo que ver, un hombre casero, un hombre que se dedicó a la educación, que fue profesor y un hombre artista, todo esto manifestado aquí. Pero si nosotros vemos esto, de un hombre que tenía el número 1 en su destino, por lo tanto también significa que Benjamín Solari Parravicini estaba destinado a ser protagonista, a ser importante, a destacarse en el futuro. Este hombre, que seguramente era una persona muy perfeccionista, una persona también exigente, una persona, pero a la vez por otro lado tenía un toque simple, porque esta vibración 3 le daba un espíritu. Era simple, era un hombre simple, pero a la vez, por supuesto, con todas sus complejidades. ¿Y saben una cosa? Acá yo anoté, porque en un momento acá el video medio que se cortó. Yo viendo así digo, bueno, tenía todas estas complejidades marcadas en sus números, pero hay un número. Todos tenemos, les cuento algo, tenemos distintos ciclos en la vida, 4 ciclos en nuestra vida. Y en el caso de Benjamín Solari Parravicini, 3 de sus 4 ciclos de vida eran los que evidenciaba esto que yo me preguntaba cuando hacía sus números. ¿Dónde está esa faceta profética, esa faceta de hombre con condiciones paranormales o con ese tipo de condiciones? Bueno, en sus ciclos de vida este número 16-7 en el tarot es representado con el rayo. Esto Jodorowsky en sus explicaciones lo llama la casa Dios a esta carta. Y es el rayo de Dios que cae en la noche para irrumpir de repente, para traer una claridad, como un rayo que ilumina por un instante todo. Bueno, esto era lo que le pasaba a Benjamín Solari Parravicini. El número 7, obviamente, es el número de la información que llega. De hecho, esta carta es justamente la carta 16-7 del tarot. Y esta era la manera en que él recibía sus estados de trances, sus psicografías. No era alguien que alardeaba de esto, ni mucho menos. De hecho, por un tiempo él dejó muchas de sus psicografías ahí olvidadas y luego comenzó a hacerlas, a publicarlas, o mejor dicho, sí, comenzó a darle importancia, ¿no? Su padre hasta llegó a estudiarlo, a analizarlo psicológicamente para ver si su hijo no estaba loco y determinó que estaba en condiciones psicológicas absolutamente normales, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es un poco lo que muestran los números de Benjamín Solari Parravicini. Me parece realmente impresionante. Llego a esa conclusión. Fue un hombre que desde su nacimiento del 8 del 8 de 1898, como digo, hasta el 12 del 12, o hasta el 13 del 12, mejor dicho, del 74, fue donde realizó todas estas psicografías, todas estas profecías impresionantes, dado su caso, ¿no? Claro, era una persona que no tenía mucho interés en el plano económico porque el dinero, repito, le sobraba. Era una persona sin dudas, que esto de hecho lo muestra su numerología, era una persona que le gustaba permanecer en su casa, que era una persona con un costado un tanto individualista, pero a la vez que amaba mucho su hogar, amaba mucho su familia, le gustaba también salir, le gustaba divertirse. Y bueno, de eso se trató un poco la numerología de este gran genio, que bueno, fue simplemente su destino recibir toda esta información que recibió y compartirla con el mundo. Estas son algunas de las cosas simplemente que quería mostrarles a ustedes para que vieran cómo los números de este genio también se evidenciaron en su camino. Me impresionó mucho, repito, esto de la secuencia numérica en su camino. Nunca había visto esto en otra persona, al menos de cada tantos años de estudios. Esta secuencia 888 de su fecha de nacimiento y esta secuencia 333 a momentos previos de su partida de este plano físico, ¿no? Bueno, realmente increíble de este hombre que con su talento y su propósito a nivel espiritual nos comunicó, nos transmitió, nos expresó, digamos, este talento. De esto me quedo corto porque incluso pasaron otras cosas. El famoso Fabio Serpa, que lo bautizó el Nostradamus argentino, fue quien de repente contó que Benjamín Solari Parravicini había sido abducido en una plaza de la 9 de julio en Buenos Aires por presencia alienígena, por ovnis, que en un instante de abducción, que duró algo así como 3 horas y pico o algo así, le transmitieron un mensaje de la importancia que tenía que él desarrollara también este arte del dibujo. Gracias a este arte que él tuvo,
Fue gracias a esto que nos pudo comunicar ahora en estos tiempos venideros todas estas profecías que se han seguido cumpliendo, hasta incluso la última del coronavirus, de este hombre que realmente es o ha sido increíble. Y en este canal seguiré, por supuesto, leyendo a través del tarot y también con toda la sincronicidad de los números para ir entendiendo mucho de lo que esta persona ha dicho. Voy a hablar del hombre gris en otra profecía para aclarar aún mucho más profundamente respecto de lo que se refería a Benjamín Soler Parravicini, incluso teniendo en cuenta otra de sus profecías y aunando la información que estaba aquí, ¿no? Bueno, espero les haya gustado, déjame tu like si te gustó, en comentarios decime qué te ha parecido esto, y no te olvides, por supuesto, ser parte del canal, te invito a suscribirte y a continuar en este canal que, hablando de, bueno, no de profecías, pero sí de predicciones, en estos 2 años y picos también nos hemos repleto de cosas increíblemente que se han ido cumpliendo, no a este nivel, por supuesto, este era un hombre ya palabras mayores, obviamente, pero es un gusto unir mis conocimientos, mi arte, mis herramientas con, bueno, con el don natural y que tuvo este hombre.